Hola, hola, ¿cómo están, hermanitas hermosas? Bendiciones, bendiciones a todas y cada una de ustedes. Estoy acomodándome acá porque algo no me cuadraba, pero ya estamos muy bien, ya ahora sí hasta la lucecita y toda la cosa. ¿Cómo están, hermanitas hermosas? Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y esto es nuestro cafecito con magia. Y quiero decirles y agradecerles que estemos en este live porque vamos a hablar de un tema, la verdad que a mí me encanta. Me gusta mucho porque hablamos sobre temas que tienen relacionado con la feminidad y justo el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que constantemente me piden, que constantemente pues es lo que las mujeres más necesitan y es el saber que temas relacionados sobre nuestra energía femenina. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí en lo personal, un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y pues tiene que ver con la matriz de la mujer. Tiene que ver cómo nuestra energía femenina nos mueve de tal manera que pues sabemos que sí o sí hay algo que mueve nuestra información dentro de nosotras. Y bueno, pues justo quiero de eso el día de hoy hablar con ustedes pero antes que nada, quiero de verdad decirte que lo que escuches el día de hoy, deja que entre en tu corazón, deja que se mueva dentro de ti y sobre todo que si hay información que ya estás lista para recibir, recíbela con todo el amor, recíbela porque es justo lo que el día de hoy tú necesitas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que a mí me encanta, que llevo años hablando de este tema y vamos a hablar sobre ¿por qué muchas mujeres normalizan el dolor de su matriz? ¿Sí me explico? Un cafecito, por favor. Bueno, una proteína caliente, por favor. Que es que le estoy dando indicaciones aquí a mi asistente número 1, que es mi cría, que me está diciendo que si necesito algo. Y pues como las dos somos energías femeninas que nos ayudamos y nos asistimos, ella ya sabe que cuando doy mis live, mis masterclass o mis webinars, pues ella está al pendiente de mí para saber qué se me está ofreciendo. Y es un amor esta mujercita que tanto amo. Y bueno, entonces lo que el día de hoy quiero platicar contigo es lo siguiente. ¿Se te ha hecho normal, hermana mía, que constantemente tú tienes periodos irregulares, menstruaciones muy dolorosas, tienes miomas, ovario poliquístico y que justamente eso te hace normalizar el dolor de todos los días en tu matriz? ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas de las mujeres que tienen problemas con sus órganos femeninos viven diariamente normalizando el dolor, normalizando el sufrimiento, normalizando los sangrados. ¿Y sabes por qué? Porque no se dan tiempo de sentir, no se dan tiempo de parar, no se dan tiempo de escuchar lo que su matriz y sus órganos sexuales les están pidiendo. Vivimos en una era en la que las mujeres nos autoexigimos tanto y de tal manera que ni siquiera hacemos una pausa y que ni siquiera nos permitimos el escuchar a nuestro cuerpo, ni siquiera nos damos el permiso de saber qué es lo que realmente nuestro cuerpo necesita de nosotras. Y te voy a platicar un poco. Me gustaría que no nada más te fijes en el problema que estás viviendo actualmente. Es más, me gustaría que vayamos un poco a la infancia, me gustaría que vayamos un poco a ese pasado. Y quiero que recuerdes cómo vivían en tu casa tu mamá, tu abuelita, tus tías, sus periodos menstruales. Cómo vivían ellas esos momentos de la menstruación. Lo hacían desde el guardar silencio y no decir nada, desde el normalizar los cólicos y tomarse una pastilla y adormecerlo y eso es todo, porque te voy a explicar que muchas de nuestras ancestras
normalizaban el dolor por el hecho de cumplir con los hijos, la casa, el marido, y no se permitían el ser mujeres, no se permitían el poder sostenerse y sobre todo permitirse ser mujeres. Y te voy a platicar algo, si eres nueva acá, bueno, pues me presento, yo soy Angélica Malaná y soy experta en salud femenina. Experta holística porque a mí me gusta combinar tanto la ciencia como sobre todo la parte mística, la parte holística, para poder tener una sanación integral. Y bueno, pues hermana mía, te voy a platicar un poco de cómo era mi vida cuando era niña y cómo yo de niña, desde ahí empezaba yo a observar cómo las mujeres de mi casa se trataban. Imagínate cómo las mujeres de mi casa se trataban en lo relacionado con sus órganos femeninos. Y fíjate que los primeros recuerdos que yo tengo eran de mi mamá, que muchas veces ella en sus periodos no los vivía con dolor, pero fíjate lo que voy a decir a continuación. Yo observaba sus periodos de una forma muy normal, tranquila. Sin embargo, date cuenta de lo siguiente, aunque sus periodos fueron normales y tranquilos, a ella le terminaron quitando la matriz porque generó un mioma grandísimo, o sea, que parecía un embarazo de 3 meses. Incluso durante mucho tiempo yo observaba que el vientre de mi mamá iba creciendo, pero ella decía pues que era porque estaba comiendo de más, que porque a lo mejor necesitaba bajar de peso, cuando la realidad, y se fue a hacer estudios y análisis, ella se dio cuenta de que el diagnóstico era un mioma gigante el que tenía mi mamá. Siendo que ella había tenido sus periodos menstruales muy light, muy sin dolor, sin ningún tema de complicaciones ni irregularidades. Ella era súper exacta, no tenía dolores. Y fíjate, terminó por generar un mioma grandísimo. Es más, cuando le quitaron el mioma, yo todavía recuerdo que el mioma pesaba 2 kilos. El mioma pesaba 2 kilos, o sea, era un mioma impresionante. Ahora, ¿cómo fue mi experiencia con cuando yo empecé a tener periodos menstruales? Horriblemente dolorosos, horriblemente dolorosos. O sea, a mí desde la segunda o tercera regla que empecé a experimentar era un sufrimiento. O sea, eran cólicos menstruales increíbles, eran dolores insoportables. Imagínate que para poder estar en paz y poder estar tranquila, me tenían que inyectar era un medicamento, no recuerdo cómo, creo que se llama Dorixina, y ese medicamento, no manches, o sea, me dolía tanto la inyección que se me quitaba el dolor de menstruación, pero me quedaba el dolor de la nacha durante no sé cuánto, de verdad, como 2 o 3 horas de el líquido tan doloroso que era. Pero era lo único que me calmaba el dolor de la matriz. O sea, era lo único que me calmaba el dolor de mi matriz. Pero imagínate que una adolescente desde los 12 años, yo la verdad yo no encontraba respuestas. Yo le preguntaba a mi abuelita por qué me dolía tanto y ella me decía, mija, pues es que es normal, pero tampoco no entiendo, porque me decía mi abuelita, a mí nunca me dolió como a ti. Y yo le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía, no, pero pues es que a mí nunca me ha dolido como a ti. Y entonces eran unos dolores menstruales tan fuertes, tan severos, que de verdad yo pedía que no llegara la menstruación. O sea, de verdad yo pedía que no quiero menstruar. Llegué a odiar, así te lo digo, a odiar mi menstruación por lo doloroso que era. Y tenía, sin embargo, también que estar medicándome e inyectándome para aminorar esos problemas de la menstruación, ¿no? Ojo, aquí ni mi mamá ni mi abuelita me daban respuestas en concreto porque ellas no las sabían, porque ellas no habían experimentado esos dolores tan fuertes. Pero, ¿qué pasa?
Lo que sí me decía mi abuelita, ay, a lo mejor cuando te embaraces y tengas a tus hijos y a lo mejor como tu matriz se expande y tus caderas también, pues ya te deja de doler. Y sí, efectivamente, ya después de mi embarazo y como fue parto natural, sí, me disminuyó bastante el dolor de la menstruación. Pero acá desde ahí, eso se me hizo una incógnita y dije, pero ¿por qué esos dolores tan fuertes, no? Y después sucede lo siguiente. Cuando yo voy creciendo, me empecé a dar cuenta de algo que me causó mucha sorpresa, ¿no? O sea, mi abuelita nunca tuvo dolores menstruales severos, así como los que yo tuve. Mi mamá nunca tuvo ni dolores, ni irregularidades, nada, todo súper bien, muy bien. Y sin embargo, fíjate, algo súper importante, sin embargo, a las dos, a mi abuela le encontraron un mioma también, pero le encontraron aparte un tumor cancerígeno en la matriz y se la extirparon. Le hicieron la histerectomía, le retiraron la matriz, le retiraron los ovarios, todo le quitaron. A mi mamá, cuando tenía 40 y tantos años, a mi mamá le creció tanto el vientre que mi mamá decía, ay, es que ya me creció la pancita. No, no era la pancita, era un mioma de 2 kilos que tenía mi madre en la matriz que parecía un embarazo. Y entonces, ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar todo lo que, pues ellas me decían, porque yo decía, bueno, si nunca les dolió la matriz, si no tenían problemas en su menstruación, si eran regulares, si no, su alimentación pues no era tan mala, o sea, porque no era de estar comiendo en la calle constantemente y todo eso, ¿por qué mi abuela genera cáncer en la matriz? ¿Por qué mi mamá genera un mioma tan grande en la matriz? Y si nunca tuvieron antecedentes de dolor, antecedentes de cáncer en la matriz, no habían tenido, tampoco mi abuela fue la primera. Y entonces ahí fue cuando empecé yo a cuestionarme, ¿sabes? Y a decir, bueno, o sea, no sé por qué si ellas que no tuvieron problemas de menstruación, irregularidades, dolores, cólicos y todo eso, ¿por qué generaron esos miomas tan severos? Y incluso mi abuela, el cáncer, ¿sí me explico? Y entonces fue ahí cuando yo dije, Dios mío, y si yo que he tenido dolores desde mi primera menstruación, dolores muy fuertes que me tenía yo que dopar para poder dormir y estar relajada durante mis periodos, dije, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? O sea, si ellas, que se supone que todos sus periodos menstruales estaban súper bien y no tenía ningún problema, siendo yo que tenía tantos problemas desde el pequeña, dije, Diosito santo, ¿qué me va a pasar? No, pues yo dije, a lo mejor me embarazo y voy a tener muchas complicaciones y a lo mejor yo también voy a terminar perdiendo mi matriz y eso. ¿Y qué crees? Desde hace muchos años yo empecé una búsqueda en lo holístico porque yo la verdad yo no quería perder mi matriz, porque yo empecé a darme cuenta que la matriz es el centro de poder de la mujer. Es el centro en donde no nada más gestamos vida, sino que también gestamos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y dije, yo no quiero perder una parte de mí, aunque ya no voy a tener más hijos, pero yo no quiero perder una parte de mí. Yo quiero conservar mi matriz. Yo quiero yo no quiero pasar por lo mismo que pasó mi abuelita y mi mamá, porque por ejemplo, cuando le quitaron la matriz a mi mamá, no hombre, o sea, le vino aunque los ovarios son los reguladores de las hormonas y eso, la matriz también tiene muchísimo que ver y eso muchas veces no te lo dicen, pero mi mamá pasó por estados anímicos tremendos, o sea, depresiones, se ponía de malas, luego estaba triste, luego estaba de malas, luego estaba triste, pero así, o sea, picos altísimos. No sé si a ti también te haya pasado, no sé si tú también, me encantaría que me escribieras en el chat, me encantaría que escribieras si tú estás viviendo el día de hoy o si tú eres de esas mujeres que ya normalizó su dolor, que ya normalizó sus periodos irregulares, que ya normalizó esos cólicos tan severos, o sea, tú conoces a alguien o eres de esas mujeres.
que constantemente se han enfermado de la matriz o que tienen un diagnóstico ya establecido, bueno, pues ¿qué crees? Antes de continuar con este maravilloso live, hermanita, quiero compartir contigo que vamos a tener un webinar para ayudarte a que tú sepas que hay alternativas que he usado con muchísimas mujeres y que les han dado sobre todo a ella muchísimo éxito en la salud de sus órganos femeninos. Y este webinar que te quiero invitar, que es lo que tu matriz, el dolor oculto que guarda tu matriz. Y este webinar lo vamos a tener muy pronto. Te voy a pedir que si quieres participar, es totalmente gratuito porque quiero que muchas mujeres conozcan que no es normal los dolores, que no hay que normalizar todo lo que te está pasando, pero sobre todo te voy a decir cuál es ese dolor oculto que guarda tu matriz, porque muchas mujeres lo desconocen y eso es lo que me llevó a mí a esa constante búsqueda y esa constante búsqueda de conocimiento para saber qué pasaba con nosotras las mujeres cuando en el caso de mi mamá y mi abuela, cuando pierden su matriz, en mi caso, dolores intensos desde pequeña en los órganos femeninos, y eso es lo que voy a compartir contigo, todo lo que he encontrado y lo que ha ayudado a muchísimas mujeres a sanar, porque no te lo estoy diciendo empíricamente, sino que esto ya está súper comprobado, que nuestra matriz guarda información que desconocemos totalmente. Imagínate, en mi caso, por eso antes de continuar te pido por favor que ahorita mi equipo va a dejar aquí abajo el link del grupo de WhatsApp para que te unas a nuestro evento que vamos a tener la próxima semana y estés al pendiente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Te platico que en este cafecito con magia, si te acabas de unir, porque estoy viendo que se están uniendo más mujeres, te estoy platicando que hay muchas mujeres que normalizamos el dolor de nuestra matriz y les estoy contando la experiencia que yo vi en mi casa de que mi mamá tenía dolores súper severos, de que yo tenía dolores severos, pero que mi mamá nunca tuvo dolores, mi abuela nunca tuvo dolores, pero las dos terminaron perdiendo su matriz, mi abuela con cáncer y mi mamá con un mioma gigante. Y yo no quería vivir esa experiencia, yo no quería vivir yo no quería perder mi matriz. Y entonces me dediqué a conocer y saber qué es lo que sucede en nuestros órganos femeninos cuando estamos viviendo esas irregularidades, tanto en la menstruación como en las hormonas, o tenemos miomas, o quistes, o endometriosis, y qué es lo que está pasando. Y lo que yo he podido darme cuenta en la mayoría de los casos que he estudiado y que han venido conmigo para que yo les ayude a estas bellísimas mujeres a sanar, es que tenemos mucha información que no nos hemos dado cuenta que está dentro de nosotras y que esa información es la que nos ha generado durante muchos años, y cuando me refiero a muchos años, también me refiero a muchas generaciones que nos han heredado esa información y que hemos sido, pues obviamente las descendientes de esa generación, que hemos absorbido la energía de nuestras ancestras también, y también parte de nuestra información que no hemos sabido descodificar, y que obviamente también eso ha generado parte de lo que hoy estamos viviendo. Te voy a poner un caso, fíjate que te voy a platicar, hoy voy a hablar muchísimo de mi mamá. Mi mamá fue una mujer que tuvo sus periodos totalmente constantes, regulares, no tuvo dolores, no tuvo molestias, dijo no, y le duraban 3 días y al tercero, bye. Pero fíjate, siendo una mujer sana, biológicamente sana, ¿por qué entonces perdió su matriz? ¿Por qué entonces tuvo un mioma tan grande, que incluso creíamos que hasta era un embarazo, pero imagínate una mujer normal, sana, ¿por qué terminó perdiendo su matriz? ¿Por qué terminó con un mioma? ¿Por qué terminó con sangrados abundantes? Claro, antes de que le retiraran la matriz, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? Bueno, te voy a platicar una historia y me gustaría que la empieces a hilar por si es tu caso, ¿vale? Te voy a contar algo. Mi mamá
desde que yo nací, yo cuando empecé a tener uso de conciencia, pues mi papá no estuvo presente porque ella decidió ser mamá soltera. Ella le dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi maternidad yo sola. Yo, la verdad, yo no me quiero casar ahorita y yo quiero vivir mi maternidad así. Oh, pero él se fue, ella ni le preocupó porque ella ganaba, económicamente estaba muy bien mi mamá y no le preocupaba en lo más mínimo si daba a mi papá o aportaba, no le ocupaba porque la verdad estábamos muy bien económicamente. Cuando yo tengo 4 o 5 años, mi mamá conoce a una persona, a su novio de toda la vida, creo que duraron como 12 o 14 años, pero esta persona, mi mamá, eligió a su pareja desde todas sus carencias y desde todas sus heridas de la infancia. Y entonces era una persona que era tóxica, que le era infiel a mi mamá, que no la sostenía económicamente, aunque mi mamá era independiente, pero la energía masculina está para dar, está para sostener, y no lo digo yo, hasta biológicamente, ¿no? Y entonces, esta persona, pues, solamente hacía el papel de novio de mi mamá, pero no era como tal una pareja en coherencia con lo que mi mamá deseaba de un hombre. Pero bueno, fue decisión de ella durar tantos y tantos años con esta persona. Ojo y escucha lo que te voy a decir a continuación. Después de tantas infidelidades que él decidió, mi mamá le perdonaba una y otra, claro, se dejaban de ver por un tiempo, después él la buscaba, le pedía perdón, que iba a cambiar, y ella regresaba, y entonces así se la pasaron 12 años de su vida. Yo me tragaba todo el duelo de mi mamá en las noches, cuando se enojaban, cuando le era infiel, la veía yo llorando, yo me sentía muy triste, me sentía muy mal, yo lloraba con ella, yo le decía que ella lo dejara, cuando era yo una niña, yo nada más la abrazaba. A mí primero me daba mucha tristeza, después me daba mucho enojo ya verla llorando, porque yo decía, ¿por qué no lo entiende? ¿Por qué no lo comprende? Y me gustaría, hermana, que por favor pongas mucha atención porque te estoy empezando a dar pistas de por qué nuestros órganos femeninos se enferman. Y entonces yo muchas veces veía a mi mamá sufriendo, llorando, sus duelos que ella misma también provocaba al aceptar a esa pareja que obviamente no, pues era una persona con muchas carencias emocionales, con una herida impresionante de Edipo y Electra, que imagínate, todo un señor y viviendo todavía con la mamá, y la mamá le planchaba la ropa, y la mamá le lavaba la ropa a sus 40 y tantos años, y todavía vivía en casa de sus papás a sus 40 y tantos años. Y entonces mi mamá, teniendo una pareja así, cuando mi mamá era totalmente independiente, mi mamá tenía su coche, su departamento y todo eso, y se había fijado en un perdedor. Pero ella lo eligió porque ella creía que era lo único que merecía o a lo que podía acceder en cuanto a relación de pareja. Entonces mi mamá, en ese conformismo con esa pareja, empieza obviamente a vivir las consecuencias de sus decisiones. Y entonces parte de esas consecuencias de esas decisiones pues era pues las infidelidades, el alcoholismo, el no tener un soporte económico, pues siendo un señor que vive con sus papás, pues qué dinero iba a tener para poder sostener el estilo de vida que mi mamá llevaba. Por lo tanto, mi mamá aferrada, forzándose a estar con esa pareja, porque con él sí quería, sí, con él sí quiero ser otra vez mamá y con él sí me quiero casar y con él sí quiero formar una familia. Pero ¿qué crees? ¿Cómo el señor va a poder formar una familia cuando todavía era un hijo dependiente de mami y de papi? Cuando no había salido del nido a sus 40 y tantos años. Y entonces mi mamá, en esa gran frustración, pues obviamente todo se lo tragaba, no, todo decía, ay, pues es que yo lo tengo que apoyar. Y entonces el señor, pues obviamente nada más iba a ver a mi mamá de vez en cuando, fines de semana, al departamento que había comprado mi mamá. Pues porque era una persona totalmente inestable, insegura y que no podía ofrecerle algo más a mi mamá. Mi mamá aceptaba esas migajas y entonces pues tenía que conformarse con lo que el señor le podía dar. Bueno, pues
para no hacerte el cuento largo, ¿sí? Y aquí ya te estoy dejando muchas pistas para que vayas observándote qué tipo de relación tienes tú con tu pareja. ¿Qué tipo de relación aceptas? Y no nada más me refiero a la pareja, hermana. Me refiero a cómo están el día de hoy todas tus relaciones. Me refiero a cómo está la relación y no nada más con las personas. Cómo te relacionas con el amor propio. Cómo te relacionas con la abundancia y la riqueza. Cómo te relacionas con tu pareja, con tu madre, con tu padre. Porque, ¿qué crees? Ahí hay mucha información que nos está hablando de que si el día de hoy tenemos problemas en nuestra matriz o no. ¿Sí me explico? Ahora, esta persona, un día, bueno, ya, yo creo que un día de tantos, yo creo que mi mamá le ha de haber dicho, ¿sabes qué? O te casas, o nos casamos o aquí muere, ¿no? Pues yo creo que el señor se vio como obligado y dijo, pues sí, vamos a casarnos, vamos a ya formalizar esto. Después de 12 años de estar juntos, ya el bebé se animó, dijo, pues sí, ya salgo del nido y dejo a mi mamita, pero prométeme que me vas a atender a lavar, a papachar, a cocinar y todo eso, ¿no? Guácala, pero bueno. Y entonces, mi mamá, pues obviamente dice, sí, nos vamos a casar y vamos a estar juntos y shalala. Bueno, pues sorpresa. Y gracias a Dios, qué bueno que pasó así, pero bueno, ya. Le va cancelando la boda a mi mamá, teniendo ya los invitados, teniendo ya el vestido, teniendo ya el salón, teniendo ya todo. Este señor llega 15 días después de la boda, 15 días antes de la boda. ¿Y qué crees? Que siempre no me caso porque me voy a casar con otra. Y mi mamá, ¿cómo? Sí, me voy a casar con otra, por eso no me puedo casar contigo. Obviamente no se iba a casar con otra, por supuesto que no. Tenía miedo de dejar el pinche nido porque era un castrado psicológicamente por su mamá y obviamente no iba a dejar el nido. Y nada más le inventó eso de pretexto a mi mamá, pero mi mamá se lo quiso creer. Y entonces, bueno, la relación terminó y mi mamá, a partir de esa fecha, se vino para abajo. Económica, emocionalmente, renunció a su trabajo que le daba toda la estabilidad que ella quería. Dijo, ay, no, es que ya quiero un cambio de vida. Y entonces se cambió el look, vendió el departamento, nos regresamos a vivir con mis abuelos, se acabó todo el dinero de su departamento, quedamos en la ruina, vino una depresión tanto, y yo también la viví, porque ahorita yo te lo estoy contando, pero imagínate una niña, bueno, ya en ese tiempo ya era yo una adolescente que ve a su mamá en ese proceso autodestructivo en el que aceptó tantas migajas durante tanto tiempo y que obviamente todo lo que ella vivió, pues yo lo viví con ella y yo observé, me tragué toda la energía, todas las emociones de cada uno de los duelos, de las infidelidades de su pareja y todo eso yo fui absorbiendo a lo largo del tiempo. O sea, aquí te sigo dejando pistas, ¿vale? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues ya nos regresamos a casa de mis abuelos. Mi mamá, obviamente, en una depresión que le duró años, un odio hacia este señor, como no tienes una idea, se sintió traicionada. O sea, después de tantos años, ahí sí se sintió traicionada mi mamá pues es que me dijo que se iba a casar con otra. No me prefirió a mí, prefirió a otra, que quién sabe quién sea, que obviamente no existía. Lo que el señor no quería era dejar el nido. Pero mi mamá forzó la relación que desde cuando ella veía que esa talla no era para ella. Pero ¿cuántas veces nos aferramos a relaciones, y no nada más de pareja, laborales, con padres, con amistades, que ya es necesario cerrar ese ciclo? ¿Sí me explico? Entonces, mi madre, después de haber sido una mujer tan sana de sus órganos femeninos, ¿qué crees? Después de que vive ese duelo tan doloroso de quiebre con su pareja, da la casualidad de que, aparte del duelo de su pareja, quedamos en la quiebra, le costó muchísimo trabajo medio recuperarse, porque ella nunca se volvió a recuperar de la misma forma, subió muchísimo de peso mi mamá, se abandonó,
tenía trabajos más o menos, pues con que dieran para comer, eso era más que suficiente. Y acá lo que yo quiero compartir contigo, más que platicarte esta experiencia, es que tú te reflejes en este espejo. O sea, que tú te reflejes en que, aunque haya sido una mujer que también, si dices, oye, pero pues yo mis periodos fueron normales, o a lo mejor no fueron normales, pero más bien acá pregúntate, ¿no? ¿Qué ha sucedido en tu vida también? Porque eso es muy, muy, muy importante que te cuestiones, que te preguntes. En el caso de mi mamá, todo en sus órganos femeninos, súper bien. Ah, ahí te va otra que me acabo de acordar justo ahorita. Mi mamá, antes de casarse con esta persona, de su intento de matrimonio con esta persona, mi mamá quería embarazarse y dijo, bueno, pues vamos a tener un hijo. Pues si ya me animé a tener una sin papá, pues digo, bueno, pues me animo contigo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que el señor nos va saliendo estéril. Pues no podía tener hijos, pero le echaba la culpa a mi mamá y decía, es que tú eres la culpable, la que no puedes tener hijos. Yo estoy bien. Yo sin problema. Y luego le contó el chisme a mi mamá de que según una de sus tantas amantes había quedado embarazada y que era de él. Y mi mamá así como que, ¿seguro? Dice, sí, es que la que no puede embarazarse eres tú. Y entonces, hello, yo soy un invento, un experimento de una sexta dimensión soy un invento que anda caminando ahí. O sea, obviamente mi mamá sí se podía embarazar, mi mamá era fértil, mi mamá estaba sanísima, el señor era el que no se podía embarazar. Acá el problema era que mi mamá, al querer embarazarse y no poder, pues se sintió también culpable, se sintió insuficiente, creyó que, chin, mis órganos ya están fallando, y también le bajó la moral, y entonces dijo, ay, no, es que a lo mejor por eso también él se busca otras, porque yo ya no sirvo como mujer, cuando la realidad es que no. Y acá todo terminó suscitándose de esta manera, que él, al no poder estar con ella, bueno, más bien, al no tener la facultad ni mental, ni emocional, ni energética, ni económica de estar al mismo nivel y siempre sentirse en desventaja con mi mamá, pues obviamente él dijo que se iba a casar con otra, mi mamá, ya todo lo que te platiqué de la depresión, etcétera, etcétera. Pero, ojo, cuando mi mamá termina con él, empieza a crecerle el vientre como a los 6 meses. O sea, ahí es cuando ella empieza a decir, ay, es que estoy engordando, es por la depresión que estoy engordando, porque sí, estaba comiendo de más mi mamá y se descuidó, subió muchísimo de peso y eso, pero el vientre sí le estaba creciendo de una forma impresionante. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? La crisis emocional que vivió con su pareja. O sea, derivado de esa crisis emocional. Entonces, yo de verdad, yo te invito a ti a que, qué bueno que ya tienes un diagnóstico médico, qué bueno que ya sabes que tienes un mioma, que tienes un quistis, todo eso. Ahora yo te invito a que tú te preguntes, ¿qué eventos he vivido en mi vida que me han ayudado, ¿sí?, a enfermarme de esta forma? Bueno, yo le digo ayudar para que te des cuenta del mensaje, pero ¿cuáles son esos eventos que tú has vivido que han afectado directa o indirectamente lo que son tus órganos femeninos? Porque no nada más se trata de biología, también se trata de energía, también se trata de emociones, también se trata de duelos no expresados, también se trata de abortos, también se trata de sueños no cumplidos, de expectativas no realizadas. Tu matriz, hermanita hermosa, guarda todas las memorias, dichas o no dichas. Tu matriz es el centro de poder de tu vida como mujer. Y oye, ¿qué pasó si yo ya no tengo matriz? Mamacita, sigues teniendo tu matriz energética. Acuérdate que no nada más somos un cuerpo físico. Todo, y eso ya está comprobado científicamente. Todo es energía. Todo es energía. Y entonces, si todo es energía, ¿por qué tú no serías energía? ¿Qué te hace diferente del resto de la humanidad? Así como yo tengo energía, tú también tienes energía, creas o no creas. No porque no creas en la ley de la gravedad o la hayas experimentado, no significa que si te caes de un 3er piso, no te vas a matar. O bueno, de un 6º piso, de un 8º piso. Ah, es que yo no creo en la ley de la gravedad.
Bueno, pues experiméntala. Ah, pues es que yo no creo en que somos energía y los chakras y todo eso. Aunque no creas, no porque no creas no significa que no exista. Simple y sencillamente pregúntate, ¿cuáles son esos eventos que has experimentado que pudieran tener algún significado relevante en lo que hoy tú estás viviendo, contigo, con tus órganos femeninos? ¿Sí me explico? Por eso la importancia, hermana, por eso la importancia de que empieces a profundizar en tus procesos femeninos, que empieces a profundizar en tus procesos como mujer. No únicamente te dejes en simple biología humana. Ah, matriz, trompas de falopio, ovarios. Ajá, eso es. Sí, claro, pero ¿sabías que los ovarios tienen una función más que de generar los óvulos para ser fecundados en un futuro, y que tu matriz de tener el endometrio para poder generar la vida también a futuro, y que cada mes el endometrio se desprenda para la menstruación y todo eso? No nada más es eso, hermana mía. Tenemos que ver mucho más profundo. ¿Cuál es la función energética de mis ovarios? ¿Cuál es la función de mi matriz? ¿Cuál es la función de mis trompas de falopio? ¿Cuál es la función energética que tienen mis órganos femeninos en mi vida? ¿Qué representan? ¿Qué parte de mi linaje representa también? ¿Qué representan mis ovarios? ¿Qué representa mi matriz? Necesito conocer más a profundidad. ¿Por qué? Porque me desconozco. Me podré conocer biológicamente y hasta eso más o menos, ¿no? Pero energéticamente te conoces tu energía femenina, cómo funciona dentro de ti, conoces la función de cada uno de tus órganos a nivel energético, conoces cómo vibras en resonancia a los eventos que tienes día con día, o sea, ¿lo conoces? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres no lo sabemos, desconocemos esa información y todo se lo dejamos a la medicina, a las pastillas, y lo demás, pues, a ver cómo nos va. Por eso, hermanita hermosa, de verdad, quiero decirte que con esta experiencia que te acabo de platicar, no normalices o no dejes todo en manos de la ciencia, porque incluso el día de hoy hay doctores mundialmente famosos que se dedican a sanar a través de la energía. Y si no me crees, pues tan solo ve Joe Dispenza, mundialmente conocido, un doctor que se dedica a sanar, y él te habla de la energía, del campo cuántico, de cómo cambiar tu estado de salud a través de la visualización de tu yo del futuro. O sea, no estamos hablando de doctrinitas, de curitas milagrosas ni eso. No, estamos hablando de energía, y de la energía que está fundamentada en que todos somos campos energéticos. Y entonces acá es donde yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo está tu campo energético hoy? ¿Cómo está el campo energético de tu matriz? ¿Cómo está el campo energético de tus órganos femeninos? ¿Lo reconoces? ¿Lo has sentido? ¿Lo aceptas? ¿Por qué? Porque, hermana, si tú misma rechazas tu energía femenina, si tú misma rechazas lo que necesitas saber de ti misma, ¿cómo quieres realmente sanarte cuando no estás dispuesta a conocerte? Y no nada más me refiero a conocerte frente a un espejo, sino conocer lo que hay internamente en ti. Y eso es llegar a profundidad, y eso es realmente empezar a decir: oye, es que yo sí me quiero conocer, yo sí quiero saber qué energía hay dentro de mí y cómo transformar esa energía a positivo para que pueda yo sanar, porque eso sí se puede. Y, te lo digo yo por experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, después de trabajar años buscando soluciones para los dolores, los cólicos, todos los meses para mí era sufrimiento, y aunque después de haber tenido mis hijos me bajan los dolores, pero me seguía. Bueno, pues ¿qué crees? Herramientas tan fáciles, energéticas, de verdad, que no me quitaba ni 2 minutos al día hacerlo, fue lo que pudo por fin quitarme esos dolores y de olvidarme totalmente de inyecciones y pastillas, con un cambio energético que hice. Imagínate. ¿Qué puedes hacer tú para poder sanar tu matriz? Y no nada más me refiero a la pastilla, a la inyección, o incluso mujeres, pues llegar incluso a extirpar totalmente la matriz, ¿no? A quitarla, hacer la histerectomía.
No me refiero a eso nada más, o sea, ¿qué otras soluciones hay? Porque me imagino que si tú no quieres perder tu matriz, quieres seguir conservando parte de tus, pues lo que son tus órganos que te identifican como mujer, pues obviamente tienes que darte el permiso de conocer qué es lo que existe más allá de un simple órgano, de una... ya tuviste hijos, no te pasa nada si te quito la matriz. No, no se trata de eso. Yo te invito a que de verdad expandas tu conocimiento. Te invito a que de verdad expandas qué es lo que tu matriz te está diciendo a través de ese mioma. Qué es lo que el quiste te está diciendo que hay en ti. Porque incluso tiene muchísimo que ver en dónde aparecen los quistes. Si es de tu lado derecho, en tu ovario derecho o en tu ovario izquierdo. ¿Sí? Pero si no te conoces, si no sabes, bueno, pues entonces te invito al próximo jueves, para que, no este jueves, no el día de mañana, sino de la próxima semana, para que vivas con nosotras este webinar maravilloso de el dolor oculto que guarda tu matriz, para que aprendas a identificar qué es lo que está pasando con tus órganos femeninos, qué es lo que está pasando contigo, más allá de un diagnóstico. Aquí no vamos a entrar en discusión de que hay los doctores, no, aquí tú tú estás diagnosticada, sigue tu tratamiento, porque nosotros vamos a tratar un área que no trata la medicina, que es el área energética. Ese es el área que vamos a tratar. Así que, hermana mía, te invito con muchísimo amor a que el próximo jueves estés con nosotras en ese webinar. Si quieres inscribirte al webinar, ahorita mi equipo te está poniendo el link para que entres al webinar. Es totalmente gratis. Y te invito, de verdad, te quiero ver a ti para que aprendas cuál es ese mensaje que tu matriz te está mandando. Cuál es ese mensaje que esa energía femenina te está diciendo que ya es momento de que te hagas cargo. Así que no te lo puedes perder. Y gracias a todas las hermanitas que participaron en este live de Café con Magia. Y aquí yo tengo mi cafecito, nada más que está delicioso. Así que, hermanita hermosa, de verdad te invito con todo mi amor, te invito con todo mi corazón a que no te pierdas. Y entres para que conozcas más a fondo, más a profundidad, el mensaje oculto que guarda tu matriz, ¿vale? Entonces, es un acuerdo que hacemos tú y yo de mujer a mujer para que conozcas qué es lo que está pasando contigo, ¿va? Bendiciones infinitas y gracias a todas esas mujeres maravillosas. Vi que se conectó Brisa, Marianita hermosa, creo que, déjame ver, creo que por acá pusieron un mensajito. Dice, yo tengo un mioma, un quiste y endometriosis. Su madre, Marianita, tú tienes todo el combo en uno. Imagínate, ahí nos está mandando información que tenemos que sanar a nuestro linaje femenino, sí o sí. Así que, Marianita, te invito a que entres al webinar porque ahí vas a aprender cuál es el significado del mioma, del quiste y de la endometriosis, porque cada uno tiene un significado diferente, ¿va? Y bueno, ya si tú lo estás viviendo en la actualidad es porque ya es momento de trascenderlo y sanarlo, ¿vale? Así que, hermanas mías, las amo, bendiciones, y esto ha sido Café con Magia. Espero que les haya gustado y les mando un súper abrazo. Que tengan bonita noche. Bye. Rosy, nos vemos. Bye.